Bueno, ya estamos aquí en el Ayuntamiento de San Sebastián, en la casa de todas y todos los donostiarras, con el portavoz del PP en este ayuntamiento, pero también ha sido exconcejal del PP aquí mismo y director también, ahí tirando de currículum y de hemeroteca, director general de Asuntos Europeos y Cooperación de la Comunidad de Madrid. Bienvenido a la diáspora venezolana, habla Borja Corominas. Hola Friducha, ¿qué tal? Gracias, como le acabo de decir, por atendernos en esta casa. Es la segunda vez al menos que yo estoy aquí. Una vez estuvimos presentando el libro La voz de la diáspora venezolana, pero gracias por abrirnos las puertas a los venezolanos y por apoyarnos siempre en las manifestaciones en estos días tan cruciales que estamos viviendo como diáspora. Sí, no, gracias a ti Friducha por el trabajo que haces y gracias también a toda la diáspora venezolana por mantener viva la llama de la libertad, no solo en Venezuela, sino también sois un ejemplo para todos aquellos pueblos y gente que se sienten pues oprimidas, ¿no? De alguna manera. Nosotros aquí en San Sebastián, en el País Vasco, sobre todo en mi formación política, que ya está en el Partido Socialista, hemos vivido años de muy duros también, de cercenada nuestra libertad de expresión, de movimiento, de asociación, política, etcétera, y nos solidarizamos enormemente con la situación que estáis vosotros viviendo, que es absolutamente terrible, y por fin parece que hay un pequeño faro de esperanza, ¿no? Y para nosotros es enormemente emocionante e ilusionante ver que todo lo que habéis defendido durante tantos años tan lejos de vuestra casa y con tanto sufrimiento y tantas carencias, pues poco a poco se va haciendo la realidad que no es otra cosa que la libertad de Venezuela, nada más. Bueno, ¿y cuál quisiera que nos recordara el posicionamiento de su partido como formación política, una de las más importantes dentro de España? Bueno, nosotros, yo no sé si, claro, yo no soy portavoz del Partido Popular a nivel nacional, ni mucho menos, ¿no? Yo soy portavoz de mí mismo y quizás del Ayuntamiento de San Sebastián. Entonces lo que yo te diga es mi opinión y represento como mucho al Partido Popular de San Sebastián. Pero no creo que esté muy desalineada con la visión, digamos, del Partido Popular a nivel nacional. Nosotros lo que queremos que se consiga lo antes posible es tener una Venezuela en libertad y plenamente democrática. Consideramos que la opción necesaria es unas nuevas elecciones. Las anteriores las ganó El Mundo y las ganó de alguna manera también Corina y lo que ella simboliza. El Mundo es el presidente legítimo de Venezuela y Corina es, digamos, la imagen de la libertad de Venezuela. Y el futuro de Venezuela se tiene que construir sobre esas bases. Eso es lo que nosotros creemos y lo que queremos, o por lo menos lo que yo quiero y me gustaría que sucediera. Veremos. Claro, yo creo que estamos iniciando una transición democrática en Venezuela, como la iniciamos en su día en España, que me gustaría recordar que en España no fue de la noche a la mañana. Fueron varios años de transición, con momentos muy críticos en los que pareció que todo se desmoronaba, pero por suerte conseguimos salir adelante. ¿Por qué no puede pasar lo mismo en Venezuela? ¿No? No va a ser un camino de rosas, no va a ser fácil, seguro que hay momentos duros y momentos críticos, momentos en los que parece que todo se vuelve hacia atrás, pero yo estoy convencido que la voluntad de libertad y el deseo de libertad de los venezolanos y del pueblo venezolano, a mí hablar del pueblo venezolano, del pueblo no sé qué, me da un poco de grima. En el sentido. Que te estás refiriendo al ciudadano de a pie, más que a alguna formación política en especial, al ciudadano de a pie. Eso es. Las ansias de libertad de los ciudadanos venezolanos y venezolanas, yo creo que se van a imponer a la sinrazón de la dictadura y del autoritarismo, ¿no? Y estoy convencido que más pronto que tarde Venezuela va a poder disfrutar de un régimen democrático con todas las garantías. Y le quería preguntar, Alberto Núñez Feijóo, en sus declaraciones más recientes, desde que ha comenzado este proceso, que esperemos que nos lleve, como usted bien lo ha dicho, a esa transición tan anhelada, democrática y pacífica que queremos. ¿Cómo ve? Porque él ha dicho algo así como que sí quieren una transición, pero con María Corina como actora principal de ese proceso y no Delcy Rodríguez. ¿Usted ve posible esa transición con estos actores claves que tenemos, Delcy y María Corina, por ejemplo? Bueno, yo creo que Delcy representa algo que tenemos que dejar atrás. Representa las torturas, representa la dictadura, representa el autoritarismo, representa la vulneración de los derechos humanos en Venezuela. Y por lo tanto no se puede construir nada sobre Delcy Rodríguez. Sí que es verdad que yo cuando
se impuso la opción de Delcy Rodríguez, yo me veía una desilusión muy grande, ¿no? Pero luego fríamente piensas, joder, es que metes ahí a María Corina Machado a liderar la Venezuela de ahora y eso es una trampa, es un avispero. Saldría muy probablemente muy escaldada y de manera muy rápida y muy dramática, muy probablemente. Esto pudiera leerse como que no es que María Corina está fuera de juego, sino que no es su momento. Es lo que me gustaría creer y me gustaría pensar que eso es así. Claro, mi ámbito competencial es San Sebastián y como todo el mundo, pues tengo mis ideas, tengo mi experiencia académica y profesional que hace que tenga una visión determinada, pero como hoy hay otros que tienen otra visión, ¿no? Pero sí, yo creo que es un momento de transición. No creo para nada que ni Delcy ni todo lo que representan puedan representar el futuro de Venezuela, ni mucho menos. El futuro de Venezuela lo representa María Corina Machado y los miles, millones de venezolanos y venezolanas que han luchado y siguen luchando en Venezuela y fuera de Venezuela por la libertad de su país. Y sobre esos pilares sólidos de libertad, de democracia, de esperanza, de alegría, son sobre los que se tiene que construir la Venezuela del futuro. Y ojalá empiece esa construcción de manera lo más rápido posible. Pero es verdad que hoy por hoy el poder duro no lo tiene María Corina. Así y no lo tienen, guste o no. Nos guste o no. Entonces es muy claro, meter ahora a María Corina a liderar un ejército, unos sistemas de información, una administración pública. Inteligencia, que además estamos en manos de los cubanos. Por eso, a controlar todo eso, que está todo sembrado de gente del régimen, es muy complicado. El núcleo duro todavía está dentro. Por eso, es muy complicado. Entonces yo creo que esa transición tiene que hacerse poco a poco. Yo creo que lo ideal, no sé lo que harán, no sé lo que sucederá, pero si yo tuviera que elegir, pues iría poniendo a personas de mi confianza en lugares clave, poco a poco ir colonizando esas instituciones, democratizando esas instituciones y preparando el camino para esas elecciones libres y democráticas en Venezuela, que estoy absolutamente convencido que ganarían, no sé si María Corina o quien fuera, pero ganarían la libertad. Y ojalá fuera María Corina, porque yo creo que es una mujer, por su perseverancia, por su valentía, por su arrojo, por su preparación, se lo merece. Pero en cualquier caso tendrá que ser el pueblo venezolano el que tome esa decisión. Bueno, como usted bien lo dijo, España tiene una larga data, muchísima más experiencia en la transición que Venezuela. Y aquí también hay que tocar un punto que nos preocupa a los venezolanos, y es el tema de una posible amnistía. Entonces los venezolanos de a pie nos preguntamos, usted que, como bien lo ha dicho, ha vivido de una u otra manera esa transición, ya sea a través de sus padres o a través de la escucha activa a la gente que la vivió. A nosotros nos preocupa la amnistía porque decimos, ¿van a amnistiar a un preso político por un WhatsApp? ¿O es que nosotros a veces nos preguntamos, o es que ellos están buscando que eso les salpique a ellos como para hacer borrón y cuenta nueva? Bueno, como vamos a amnistiar a gente que no tiene en realidad ningún cargo imputable, pues esto nos va a beneficiar a nosotros. En todos los procesos de transición a una democracia, todos los bandos se dejan pelos en la gatera y hacen sacrificios por un objetivo común de bienestar común. Yo no quiero pretender ser experto en lo que está sucediendo en Venezuela porque no lo soy, pero estoy convencido que la oposición venezolana, que ansía esa libertad desde hace muchos años y ha luchado pues, en contra de un régimen autoritario homicida, sabrá estar a la altura de las circunstancias, sabrá asumir los retos a los que se tiene que enfrentar, y estoy convencido que en pos de una hermandad y de un futuro en convivencia, una reconciliación nacional, sabrá asumir algún sacrificio. Si se tiene que asumir, no lo sé si se van a tener que asumir esos sacrificios y se va a tener que garantizar una amnistía a según qué personas. Es que no sé cómo va a funcionar esa transición. O sea, hay transiciones como la española, en la que sí que hubo un borrón y cuenta nueva y funcionó durante muchos años, hasta que desgraciadamente Zapatero, que también es un gran conocido de la diáspora venezolana, y entiendo que no de manera positiva, pues volvió a avivar esas luchas intestinas, ¿no?, entre españoles, y volvió a dividir a unos contra otros, cuando nuestros abuelos habían conseguido de manera muy notable y muy admirable pues darse la mano y darse un abrazo nacional. En España fue así, ¿no? En otros lugares, ¿no? En Alemania post-nazi no fue así, ¿no? Hubo unos juicios a los criminales, homicidas, asesinos nazis, y se inició una etapa democrática condenando todo lo que había pasado antes.
diferentes. Son situaciones diferentes, la alemana, lógicamente, y la española. También es una situación diferente la venezolana, pues tendrá unas particularidades propias, ¿no? Lo único que tenemos que tener claro es que va a ser un camino arduo, largo, complicado, pero que es fundamental que los dos actores o los dos bandos, por decir algo, de este conflicto, el autoritario y el liberal, el demócrata, se van a tener que dejar pelos en la gatera. Lógicamente, el que va a perder, porque es de justicia, es el chavismo, el lado más autoritario. Pero también la oposición democrática va a tener que hacer sacrificios, creo, para conseguir ese abrazo nacional que tanto anhelamos todos los demócratas del mundo y sobre todo los españoles que vemos en Venezuela un país hermano al que le deseamos lo mejor, por supuesto. Y hablemos de un tema también para nosotros crucial en estos días para quienes comunicamos y es el tema de los presos políticos. A mí me ha llamado supremamente la atención el caso del País Vasco específicamente. Hace poco, los presos de ETA han hecho una manifestación multitudinaria. No quiero ahondar, pero me llama supremamente la atención y entiendo que ellos quieran que sus familiares sean reubicados porque yo no soy experta tampoco en este tema, pero me imagino que estar saltando, porque he tenido algunas amigas que han tenido familiares ahí pese a lo que ha pasado y los mudan como en Venezuela sería de una región a otra, ¿no? Yo entiendo esa parte, o trato de entenderla al menos, pero lo que quiero decir es que me sorprende que gente que está pasando tal vez por eso, lo llevamos al caso venezolano y mucha de esa gente como que blanquea la cara de Maduro, como que Maduro hay como dos raseros, ¿no? Lo decía en otra entrevista, hay como dos raseros, una izquierda light, que sería Maduro para la gente de aquí, y una izquierda más dura, representada en otros dictadores. Entonces, para mí, Borja, tengo que decir que, y siempre lo defenderé también en esta maravillosa conversación que estamos teniendo, un discurso de un país donde hay gente torturada no puede reducirse a la soberanía, al derecho internacional y al petróleo, porque tenemos más de 800 presos políticos en las cárceles venezolanas. 800 ahora y los que han sido asesinados, ¿no? Durante todos estos años. La izquierda española, la izquierda más radical española y la vasca es increíble, son enormemente cínicos. Hay un cinismo que a mí me alarma muchísimo, ¿no? ¿Cómo pueden ser capaces de exigir la libertad de gente que ha asesinado, de personas que han asesinado a otras personas, algunos incluso a decenas de personas, y pide la libertad diciendo que ya llevan 20 años lejos de sus familiares, y lo hacen a pocos metros de los familiares que no van a volver a ver nunca a sus padres, madres, hijos e hijas asesinados. No los van a volver a ver jamás. Y a pocos metros se manifiestan miles de personas ayer en Bilbao, exigiendo la libertad de unos asesinos a los que llaman presos políticos, y a la vez se niegan a asumir que en un lugar tan próximo a España y tan próximo sobre todo al País Vasco, como es Venezuela, hay gente que efectivamente son presos políticos porque están en la cárcel por sus ideas y por su compromiso cívico, se niegan a asumir que esos son presos políticos, porque no nos olvidemos que en Venezuela hasta hace 2 días no habían presos políticos, según esta gente. No hay presos políticos. De repente Jorge Rodríguez dice que va a liberar a no sé cuántos presos. No dice que son presos políticos, pero ¿por qué los vas a liberar? Si no son presos políticos, ¿no? Si son presos comunes, no tienes por qué liberarlos. Bueno, los libera y ya de repente parece que sí, que efectivamente habían presos políticos en Venezuela. Entre ellos 2 vascos. Eso es, y lo más grave es que él le da las gracias a Zapatero, que y le da las luces, sí. Zapatero no ha hecho nada, y de algunos presos él no ha sido ningún interlocutor. No, lo que hacía es interlocutar con los presos para que no denunciaran a la dictadura, según los propios presos atestiguan, ¿no? Es todo un cinismo tan grande que avergüenza. A mí como español y como vasco me avergüenza tener una izquierda así. Porque yo no soy de izquierdas, o sea, nunca lo he sido y no sé si nunca lo seré. Pero es que la izquierda es otra cosa. O por lo menos la izquierda que a mí me gustaría que existiera. No sé cómo decirte. O sea, todo el mundo puede, pero tienes que ser congruente. Y no puedes condenar una dictadura u otra en función de quiénes son sus amigos o sus enemigos. O sea, no puede ser. Una dictadura es mala.
es mala, siempre lo ha sido. A mí me dicen, pero tú eres del PP y eres heredero. Mira, yo soy heredero de las democracias liberales ilustradas. Eso es de lo que yo soy heredero ideológicamente. Y a mí cuando me dicen que no, yo condeno la dictadura de Franco, condeno las dictaduras fascistas, condeno las dictaduras nacionalsocialismo, condeno el comunismo y condeno las dictaduras de izquierdas. Condeno todos los sistemas políticos que se basan en coartar la libertad del individuo. Lo condeno, porque, ya te digo, yo me siento heredero de las democracias liberales europeas, aquellas que, por otro lado, acabaron con los fascismos y acabaron con el comunismo, con los totalitarismos europeos que tanto daño han hecho. Y el peor autoritarismo de todos, sin duda, como decía Stefan Zweig en El Mundo de ayer, el que más daño ha hecho a la flor de la cultura europea, que es el nacionalismo. Y acaba usted de acuñar un término que es fascista. ¿Qué opinión le merece? Por ejemplo, no sé si está al tanto de un artículo que hace algunos días publicó Antonio Maestre, colaborador de La Sexta, es que no se puede... donde nos llama gusanera fascista sí, venezolana en España, y nosotros decimos, pero bueno, que nos digan cuál es el dinero que traemos, porque tú no me lo estás preguntando, pero yo hago contenido, trabajo como periodista, pero mi principal fuente de ingresos no es esta, es cualquier otra, es coser, es hacer un trabajo como freelance o cualquier otra cosa, pero bajo ningún concepto tengo los millones que esta gente dice que tenemos. Mira, yo... si algo he aprendido de los contactos que he tenido con la diáspora venezolana en España y más concretamente en Guipúzcoa y en San Sebastián, es que sois todos personas que vivís al día, con enorme sacrificio, con un enorme compromiso cívico, pero vivís al día, con trabajos aquí y allá. Yo tengo una íntima amiga en Barcelona, también venezolana, que se fue, sus padres ya huyeron de Venezuela hace muchos años, Flower, que si me está escuchando le mando un beso enorme, y es una tipa trabajadora, que curra, que trabaja, que está todo el día, es también freelance, buscándose la vida de aquí a allá, nunca le ha faltado trabajo, siempre ha hecho de todo para salir adelante. Pero que lo que tenemos no nos los ha regalado no, nadie. pero que para nada. O sea, yo lo que veo es que los venezolanos, y de hecho, hablando con muchos, en general, la mayoría tienen ideas socialdemócratas. O sea, muchos de ellos no son ni siquiera de derechas, que es lo que a mí me gustaría, ser liberal, conservador, por decir algo. No, en general, muchos de ellos votarían, si votaran en unas elecciones democráticas, igual votarían a una opción de izquierdas en Venezuela. Es que no lo sé. Pues que me da igual. Sí, porque no hemos tenido una derecha ni una izquierda tan marcadas como aquí. Claro, no lo sé, pero no son gente que tú digas, ostras, este es prototipo de tipa de derechas. No. Pues cada uno es de su padre y de su madre. Lo único que exigen es libertad. Que les dejen ser libres en su país, en su tierra, en sus pueblos, y que les permitan elegir el camino que tiene que seguir su país. Es que es algo tan sencillo como esto. Pero qué bonita esa apreciación, que lejos de esa matriz de opinión que se está generando, su interacción con venezolanos le permite saber y le permite conocer de primera mano que realmente, por ejemplo, mi caso personal ha sido que yo viajé a Venezuela después de 11 años. Enterré a mi papá y no volví más al país, porque también fuera de España, de Venezuela, hay persecución política. O sea, a mí me pasó algo tan dantesco el año pasado, antes de las elecciones, como que tenía mi pasaporte en Bilbao y me dijeron que el pasaporte no estaba ahí. Cuando llego a la frontera con Venezuela, el policía, porque no era un guardia nacional, me dice, tu pasaporte no está aquí, está en Bilbao. No te voy a perjudicar, entra con ese pasaporte vencido y adentro te sacas el DNI. Entonces, qué bonito que usted realmente, no porque yo se lo cuente, sino porque lo ha visto, lo ha escuchado, sí, de manera activa, sabe que nosotros, si no viajamos, es porque estamos mandando dinero, y si mandamos dinero no podemos viajar, o sea, no podemos hacer todas esas cosas. No, es evidente que habrá gente en España, venezolanos en España, con muchos recursos, probablemente sean todos, o la mayoría, amigos del régimen, entiendo, ¿no? Sí, no lo sé. En Madrid tenemos que decir que hay muchos. Sí, Yo invito a Yone Belarra, Irene Montero, a que revisen esas personas tan adineradas de la izquierda venezolana que están, bueno, izquierda no, como usted bien lo dijo, del régimen venezolano, que están en Madrid, y que vean sus fondos, porque probablemente son nuevos ricos a costillas del chavismo. Eso es. Entonces, yo la experiencia que tengo con la diáspora venezolana es que es gente trabajadora, humilde, comprometida con la libertad, comprometida con la democracia, pero sobre todo gente que vive al día y que se busca la vida de manera honrada como buenamente pueden.
Y esto yo admiro enormemente a este tipo de gente, ¿sabes? Que salen de su país, muchos con una mano delante y otra detrás, y logran salir adelante a través de ese compromiso cívico con la sociedad, con las sociedades que los acogen, que se integran de manera ejemplar, que no generan ningún problema. Todo lo contrario, aportan a las sociedades de acogida, pero aportan desde la humildad, desde el trabajo, desde ese compromiso cívico. Yo creo que la diáspora venezolana es un ejemplo para todos nosotros, desde mi punto de vista. Y entrando a un tema que a usted le atañe muy de cerca, hablemos de la migración, porque sí que hemos visto en diferentes medios, yo misma fui taquillera en uno de esos múltiples trabajos en una taquilla de Renfe, y sí he visto que, digamos, la inseguridad ha crecido en esta hermosa ciudad que es San Sebastián, y quería comentarle al respecto lo que dice el último barómetro publicado por el Observatorio Vasco de Migración, porque realmente, como usted bien lo ha dicho, este barómetro habla, por ejemplo, de en cuanto a políticas migratorias y acceso a los derechos, se inclina, como bien lo ha dicho su partido, bien lo ha dicho usted en varias declaraciones, incluso dentro del mismo ayuntamiento, digamos que los vascos se inclinan por permitir la entrada a personas migrantes siempre que se cumplan las condiciones de legalidad o las labores establecidas, y lo evidencia. Esto no lo dice usted ni lo digo yo, lo dice un barómetro, estadística, modelos estadísticos, y lo evidencia una visión pragmática de la gestión migratoria ligada al orden. O sea, sí queremos los inmigrantes, pero con derechos. Esto es lo que yo siempre he dicho. Yo siempre digo que donostiarra es todo aquel que vive en San Sebastián. Lleva aquí generaciones y generaciones su familia, o sea un recién llegado y ha llegado hace 2 días. Pero todos estamos sujetos a derechos y obligaciones. Y si tú vienes a Donosti, a España, a Guipúzcoa, a Donosti, a trabajar, a labrarte un futuro mejor para ti y para tu familia. A integrarte, que es muy importante. A integrarte, pero la integración se hace a través de la formación en un primer momento, pero sobre todo a través del trabajo. En Guipúzcoa hay trabajo para todo el mundo. Gracias a Dios hay trabajo. Y de hecho, la comunidad hispanoamericana, que es muy numerosa en Donosti, yo los veo a casi todos trabajando. Quiere decir que yo no veo a ningún colombiano, a ningún nicaragüense, a ningún venezolano, a ningún peruano a las 12 del mediodía tirado en un banco bebiendo alcohol y fumándose porros. No lo veo. No existe. Eso no existe. Habrán unos más trabajadores y otros menos trabajadores, unos más honestos y otros menos honestos, como todos los españoles nacidos aquí de toda la vida. Incluidos los venezolanos, porque también hay. Por supuesto, pero yo lo que veo de esas comunidades es que son comunidades que quieren labrarse un futuro aquí y que quieren integrarse. Yo no hablo de identidades. La integración no la veo a través de la asunción de identidades que no son propias, pero sí asumiendo una cultura, unas reglas de juego, unas dinámicas sociales, de convivencia. Eso es fundamental. Lo que no puedes hacer es llegar a un país que no es el tuyo y querer imponer de lo que supuestamente huyes en tu país. A ningún venezolano se le ocurre aquí venir y exigir una dictadura como la que ha dejado en Venezuela. Pero sí que hay otras comunidades, y hasta hace poco la gente, la comunidad magrebí, que también hay muchos magrebís honestos, la mayoría, que trabajan, que están integrados. Aquí en el barrio tenemos algunos. En el barrio, por decir, porque estamos aquí cerca de Lo Viejo, hay empresarios y gente que tiene sus pequeños negocios. Pero lo que sí vemos es que hay un problema de convivencia grande con una minoría mayoritaria, porque son muy numerosos, de magrebís, argelinos y marroquíes, que son los que ves al mediodía en los bares, en las plazas, molestando, bebiendo, emborrachándose, drogándose, que viven ocupando ilegalmente viviendas y edificios. Entonces, esa gente que viene aquí, que emigra, porque yo siempre digo que hay 2 tipos de inmigración. La mayoritaria, que es la que emigra para labrarse un futuro mejor y trabajar y integrarse, y la que emigra buscando ayudas sociales. Entonces, eso no lo podemos permitir, porque tiene que haber ayudas sociales para los más vulnerables, por supuesto que sí, pero aquellos que a cambio de esa ayuda dan algo a la sociedad, aunque sea la perspectiva de una integración laboral. O que entiendan que esa ayuda es algo puntual para ayudarte a tu educación, a tu integración, a adquirir unas capacidades. Totalmente. Para desarrollar. Pero yo no te doy una ayuda para que sigas delinquiendo o sigas viviendo ad eternum de esa ayuda. O sea, lo que no podemos hacer es subvencionar la precariedad. No podemos subvencionar el estado de vulnerabilidad de las personas. No, tenemos que subvencionar a las personas para que salgan de esa precariedad. Porque si tú a una persona le das 1.000 euros al mes o 900 por no hacer nada,
pues igual le compensa cobrar 900 euros al mes hasta el día que se muera sin hacer nada. Y luego, pues en negro, hacer algunos apaños o no sé qué. Pues yo qué sé, es que lo que se tiene que hacer es diseñar las ayudas públicas para arrancar de la vulnerabilidad a aquellas personas que se encuentran en esa situación, ¿no? Y por eso digo, o sea, para mí la comunidad venezolana es ejemplar, porque evidentemente habrá algunos venezolanos que tengan que echar mano de esas ayudas sociales, pues porque la situación les exige a su pesar. Lo que yo veo de la comunidad venezolana es que es una comunidad dinámica, que se mueve, que tiene el culo inquieto, ¿sabes? Sí, que como se los busca, españoles, claro, que se buscan la vida ahí donde pueden, de manera honesta siempre, o casi siempre, o lo que yo veo siempre, para ganarse del pan que llevarse a la boca, de manera honesta y honrada. Pues eso es lo que esa es la inmigración que necesitamos en Guipúzcoa y en San Sebastián. No necesitamos gente que venga aquí únicamente a buscarse, a cobrar ayudas sociales y muchos a delinquir y a generar una mala convivencia, ¿no? En los barrios y las ciudades. No, para nada. Toda esa gente que viene aquí a liarla, oye, sinceramente, fuera. Cero ayudas públicas. Sí, pero es que eso es un secreto a voces dentro de la propia comunidad migrante. Ya no estoy hablando de los venezolanos, o sea, el que se niegue y que me escucha, el que se niegue a decir que eso no es verdad, miente, porque es que eso va en detrimento de nosotros como inmigrantes. Claro, es que los principales perjudicados sois vosotros. Porque después dicen, totalmente, nos meten a todos en un saco y dicen los inmigrantes y decimos, no, perdona, o sea, al menos yo cuando no he estudiado, he trabajado, cuando no, las dos cosas y así ando todo el tiempo. Digo que los principales afectados de que unos pocos inmigrantes no se comprometan cívicamente con la sociedad que les acoge son la mayoría de inmigrantes honestos, que es una mancha que parece ser que se extiende en toda la comunidad migrante en España. Y es que no es así. Digamos, la inmensa mayoría de los migrantes en España, de la gente de fuera que viene aquí, viene a trabajar, viene a sumar, viene a ayudar, y que unos pocos, desgraciadamente no tan pocos, pero que unos cuantos se aprovechen del sistema, generen violencia, generen inseguridad. Claro, es que mancha al resto, a toda la comunidad. Y claro, y hay gente que vive enfadada. Hay gente que vive enfadada. Y es muy fácil asumir que los malos son los inmigrantes porque a mi abuela le ha atracado un tipo, que todos los inmigrantes son malos. Y eso es un problema, claro, pero es que la responsabilidad es de los gobernantes españoles, que tenemos que hablar claro y decir estas cosas de manera clara. Decir, oye, hace poco la Archancha ha empezado a publicar el origen de los detenidos. O sea, que prácticamente el 80% de los detenidos por por la inseguridad cotidiana, sea de origen magrebí. Esto yo lo llevo diciendo años, porque yo conozco esas estadísticas. Me llamaban de todo. Alarmista, mentiroso, fascista, xenófobo. Si negamos esa evidencia, no vamos a poder solucionar ese problema. Entonces, es fundamental que tengamos los datos con total transparencia encima de la mesa para que pueda haber un debate público sano y honesto, y que asumamos que para reducir la inseguridad ciudadana vamos a tener que enfocarnos en un grupo muy determinado de personas. En San Sebastián no son más de 100. O sea, no podemos controlar a 100 personas en San Sebastián. Entonces, que sepamos señalar cuál es el problema, asumir cuáles son las soluciones o diseñar las soluciones que tenemos que plantear para solucionar ese problema y poner en valor al resto de migrantes en San Sebastián, en Guipúzcoa y en el País Vasco, que son, es que ya no me voy a cansar nunca de decirlo, gente trabajadora, honesta y comprometida con la sociedad que les acoge y que buscan sumar y que quieren mejorar el entorno en el que están. Y si no lo hacemos, si no señalamos a los culpables, habrá otros que dirán que los culpables son todos. Y ese es un problema muy grande. Y yo creo que tenemos que ser honestos y valientes también desde las administraciones públicas para asumir esa realidad. Bueno, y volviendo ahora y pasando a otro ámbito que le compete a usted directamente, porque usted es concejal, ha sido concejal, ahora es portavoz, bueno, es político. Yo quisiera preguntarle, ¿quién ve a usted como hombre fuerte dentro de los Estados Unidos? ¿A Marco Rubio ahora mismo, a Donald Trump? Porque ya se habla también, es muy pronto para esto, pero digamos, vista la actuación de Marco Rubio, que en muchos momentos ha tenido que matizar las palabras de Trump, ya lo catapultan como el próximo presidente de los Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos tiene un sistema político diferente al nuestro, al español, un poco más parecido al sistema francés, pero incluso como más presidencialista, por decir algo. Es
una de las democracias más antiguas del mundo, probablemente una de las más sólidas también, porque tiene un sistema de contrapesos muy importante Estados Unidos. Aunque el presidente tiene una autoridad muy grande, es muy poderoso, tiene un sistema de contrapesos, tanto en el poder legislativo como en el poder judicial, que no permiten que el presidente haga lo que le dé la gana. Entonces, Trump lo que sí que tiene es una personalidad muy particular, muy arrolladora, con toques de autoritarismo, y hasta ahora, más o menos, ha conseguido... Yo creo que, en cualquier caso, si tú miras lo que que hizo Obama en sus años como presidente del gobierno o lo que hizo la administración Biden, a nivel de acciones ejecutadas y resultados obtenidos, no se diferencian mucho de lo que está haciendo Donald Trump. Obama, digamos, entró en... Hablo un poco de memoria, en 4 guerras ilegales, no sancionadas por las Naciones Unidas. Intervino en Libia asesinando a Gaddafi y, quiero decir, nadie dice nada. Lo único que a Trump le gusta que se digan estas cosas de él. Porque claro, a él le encanta. Sin pelos en la lengua. Y a él le encanta que la gente le critique y le señale y diga que es el demonio. Eso le hace que se crezca. Pero no actúa de manera muy diferente a cómo han actuado otras administraciones americanas. Claro, pero recordemos que Trump no es un estadista, es un empresario y él ve el hemisferio occidental como una empresa, sí, de alguna manera. Sí, lo dice claramente. Sí, le gusta que es un polemista nato, Donald Trump. Lo único, a mí, creo decir, si Trump fuera el presidente de Rusia, me preocuparía, como me preocupa que sea Putin el presidente de Rusia. Pero yo lo que veo es que en Estados Unidos es una sociedad, es una democracia muy sólida, muy consolidada, que hay contrapoderes muy sólidos y que dentro de 3 años va a haber unas elecciones en Estados Unidos. Y el pueblo americano, los ciudadanos americanos decidirán. Y si los ciudadanos americanos deciden que sea otra vez Donald Trump, ya no se va a presentar. Probablemente Marco Rubio. Y Marco Rubio, por lo que yo le he escuchado en televisión y sus intervenciones, me parece un tipo muy sólido, un hombre con principios claros, también sin pelos en la lengua, pero quizás con un toque, una pincelada como más diplomática de la que tiene Donald Trump. Me da la sensación. Pero bueno, a mí me parece un tipo muy sólido, Marco Rubio. Pero bueno, si no es Marco Rubio, será alguien del Partido Demócrata, que espero que también que sea mejor que lo fue Biden y de lo que lo hubiera sido Kamala Harris, ¿no? Pero en cualquier caso, yo sí creo en la democracia americana. Yo sí creo en el sistema de poderes y contrapoderes que tiene instalada los Estados Unidos a través de la Constitución de los Estados Unidos y confío en ese sistema. Como también, por otro lado, y cambiando un poco de tema, también confío en la democracia israelí, por decir algo, por ejemplo, ¿no? Y cuando todo lo que ha pasado en Gaza estos últimos años, dices, hombre, a mí, pues lógicamente ves según qué imágenes y te hiela la sangre, ¿no? Pero me dices, ¿a quién prefieres? ¿A Hamás o a Israel? Siempre a Israel. Siempre voy a preferir a Israel. ¿Por qué? Porque los propios ciudadanos israelíes serán los que decidan democráticamente en las urnas si Netanyahu tiene que seguir o no, y probablemente sean los que decidan si Netanyahu ha cruzado líneas rojas y tiene que ser juzgado y condenado o no. Pero será el propio pueblo israelí el que lo haga, porque Israel es una sociedad democrática muy sana. Hay divergencias políticas e ideológicas dentro de Israel muy potentes, que serán las que florecerán o no florecerán en su momento. En Gaza no existe eso, está Hamás. Y no hay una alternativa a Hamás, que son un grupo terrorista muy peligroso. Entonces, yo siempre voy a estar a favor de las democracias con sus imperfecciones, con sus contradicciones, con sus errores, por supuesto, pero siempre voy a estar a favor de un régimen democrático que frente a un régimen autoritario, por supuesto. Para ir cerrando un poco esta conversación, ¿cómo ve usted el papel de Pedro Sánchez en todo esto? Porque parece que quisiera ponerse la chaqueta de mediador, pero que no creo que sea aceptado por los venezolanos dada su parcialidad con lo que pasa allá, teniendo como principal interlocutor a José Luis Rodríguez Zapatero. Yo creo que Pedro Sánchez, si alguna vez lo tuvo, que no lo creo, perdió su capacidad de mediar en cualquier lugar del mundo, precisamente porque es un radical, es un hombre que en su último discurso de investidura, por decir algo, habló claramente, no de
tender puentes, sino de levantar muros entre españoles. O sea, ¿qué presidente de una democracia liberal, europea, occidental, sana, asume en su investidura que su objetivo es levantar un muro entre sus propios ciudadanos a los que él se ha comprometido a gobernar de manera justa? Es una barbaridad. Ese discurso fue una auténtica barbaridad y fue, desde mi punto de vista, el principio del fin de Pedro Sánchez. Y, lógicamente, le deshabilita totalmente y le deslegitima totalmente para asumir un rol de mediador en cualquier conflicto en el mundo. ¿Cómo inicias tú la pacificación de cualquier lugar si tu objetivo ha sido levantar un muro entre tus propios ciudadanos, ¿no? Para que no se entiendan, para que haya tensión y en esa tensión salir adelante? Que por otro lado es un poco lo que ha hecho el Partido Socialista siempre. Ya lo dijo Zapatero en esa famosa entrevista con Gabilondo, ¿no? Que se escapó el pinganillo, ¿no? Tenemos que mantener la tensión porque nos conviene que haya tensión. Y eso es lo que hizo Zapatero en sus legislaturas como presidente de España, lo que ha seguido haciendo Zapatero desde que dejó de ser presidente de España en Hispanoamérica y sobre todo muy particularmente en Venezuela, y lo que ha hecho su heredero político e ideológico, que es Pedro Sánchez. Entonces, Pedro Sánchez, el sanchismo está absolutamente inhabilitado para llevar a cabo cualquier tipo de mediación. Yo espero, porque será lo mejor para España y también para Venezuela, que pronto haya un cambio de gobierno, que la democracia española elija un modelo alternativo, una alternativa, que es sin duda Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular, para que desde la seriedad, desde la vuelta de los valores, digamos, democráticos más básicos, que es el respeto por la separación de poderes, el respeto por la razón, el respeto por los derechos humanos, el respeto por la libertad individual y la asunción también de responsabilidades políticas más allá de las legales, es decir, un código político casi prepolítico, ¿no? Que deberíamos todos los demócratas asumir como base de nuestra acción política. Que desde ese lugar volvamos a sentar las bases de una España sólida, una España con proyección internacional, una España que pueda mediar en los conflictos en los países, sobre todo el de Hispanoamérica, que son nuestros países primos, hermanos, como quieras llamarlo, ¿no? Que nos sentimos tan cercanos y que desde esa seriedad, desde esa normalidad democrática, podamos volver a crear un país fuerte que ayude a transmitir esos valores de democracia y libertad ahí donde no están y sobre todo en los países de Hispanoamérica y en este caso en Venezuela, que es fundamental. Y finalmente, ¿qué mensaje le da a la diáspora venezolana que está aquí, a la que usted tantas veces ha acompañado su formación política, incluso Borja Semper, a quien le mandamos un saludo muy cordial y esperamos que se recupere satisfactoriamente, porque a título personal ha estado en mi programa en alguna otra oportunidad y bueno, de verdad que deseamos de todo corazón que se recupere satisfactoriamente? Sí, no, sin duda. Estuve hace poco con él en Navidad, que estuvo aquí unos días, y le vi fenomenal, con mucha fuerza, con muchas ganas de salir adelante. Antes de ayer cumplió 50 años y nada, ojalá cumpla otros 50. Bueno, otros 50 no, porque 50 años más de Semper puede ser agotador, pero 40 más. 40 más. Agotador para él. Bueno, la esperanza de vida es muy alta. Sí, a veces demasiado. Pero en cualquier caso, a la diáspora venezolana, yo lo que le quiero decir es que yo, a título personal, Borja Corominas, el partido al que represento en San Sebastián y el partido al que represento en el País Vasco y en España, vamos a seguir estando de su lado, vamos a seguir apoyándoles, vamos a seguir participando en cualquier acto, actividad que organicen, porque yo personalmente asumo o entiendo. Para mí sois un ejemplo, de verdad te digo, un ejemplo de superación, de compromiso democrático, de lucha, de integración, o sea, un ejemplo increíble. Vamos a seguir a vuestro lado, apoyándoos en lo que sea menester, en lo que podamos, que tampoco es tantísimo. Yo desde aquí pues tampoco puedo hacer mucha cosa, pero lo voy a seguir haciendo y sobre todo un mensaje de esperanza, de ilusión, de esperanza por lo que viene, por lo que estamos viendo en Venezuela que puede suceder, también de paciencia, digamos, un mensaje que asumamos que esto no va a cambiar de la noche a la mañana. Eso es muy importante, sí, la paciencia. Sí, que yo creo que va a durar un proceso que va a durar unos años, que va a ser duro, que va a haber momentos complicados, va a haber momentos en que probablemente el propio régimen va a intentar separar, dividir a la oposición.
tenéis que ser, por lo que yo he visto en otros lugares, también en España, ¿no? Firmes en vuestro compromiso democrático, que yo estoy convencido que lo vais a ser, porque lo habéis sido hasta ahora en situaciones muy complicadas. Y mucho ánimo, mucha fuerza, todo nuestro cariño y nuestro apoyo. Bueno, gracias por apoyarnos en las Juntas Generales de Guipúzcoa cuando intentamos introducir una intervención, una comparecencia, y la verdad es que esa comparecencia, precisamente para hablar de los derechos humanos en Venezuela, salió adelante gracias al PNV y a ustedes. Sí, es que todo lo que sea apoyar la democracia en cualquier lugar, pero sobre todo también en Venezuela, pues lógicamente el Partido Popular va a estar ahí. Tenemos que decir que en esa comisión el presidente era alguien de Bildu, que no tengo nada contra ellos, pero lo que no puede ser es que tú, como presidente de una comisión de derechos humanos, cuando una persona empiece su intervención, le digas que la tiene que redirigir, porque estás hablando de personas que fueron observadores internacionales en Venezuela, cuando detuvieron en Panamá un avión de expresidentes, cuando no hubo observadores internacionales ni de tu formación política ni lo de retuvieron. ninguna, y Bildu tuvo 3 adentro que además celebraron los resultados antes del primer boletín preliminar. Entonces, que tú vayas a una comisión de derechos humanos y te pongan tantas zancadillas, pues la verdad es que no gusta. Lo que es sorprendente es que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos sea de H. Bildu, ¿no? Es alucinante, que es la formación española que más ha vulnerado los derechos humanos. O sea, recordemos que hay miembros de ETA en sus listas, o sea, miembros con incluso delitos de sangre que iban en las listas de H. Bildu en el 2023, o sea, en las elecciones anteriores municipales. Claro, y que estos sean los garantes de los derechos humanos, a mí me parece increíble. Lo que es sorprendente es que se les permita ser presidentes de la Comisión de Derechos Humanos. Como una medida de la democracia que realmente aquí existe y bastante. Sí, pero o sea, qué sorprendente. A ver, sí. ¿Por qué EH Bildu solicita la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos? ¿Por qué? Precisamente porque no le interesa de que se hable en esa comisión de determinados derechos humanos, de los que ellos han vulnerado. Entonces le interesa controlar. ¿Y por qué los demás partidos le permiten a EH Bildu ser presidente tener la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos? Esto también interpela al PNV principalmente, porque es el segundo partido mayoritario. El primero es EH Bildu. Entonces, bueno, hay que ver. Pero en cualquier caso, lo que diga EH Bildu en materia de derechos humanos, a mí me entra por una oreja y me sale por otra. No me interesa lo más mínimo, porque sé quiénes son, sé de dónde vienen y desgraciadamente me temo que sé hacia dónde van y no me quita el sueño. Lo que sí deberíamos, entre todos los demócratas de buena voluntad en el País Vasco y en España, es apoyar a una comunidad que durante tantos años ha luchado por la democracia en una situación muy precaria, que es la diáspora venezolana, hacerlo ahora y hacerlo siempre. Y ese debería ser la conclusión que deberíamos tener los demócratas en España. Bueno, Borja, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Las puertas de este podcast quedan abiertas para otra oportunidad. Muchas gracias a ti, Friducha. Y hasta otra oportunidad. Eso es. Nos seguiremos viendo. Eso, muchísimas gracias. Hasta pronto. A ti.